Él se llama Pedro Irigoyen, es diputado electo por el MPP, obviamente en el marco del Frente Amplio, sí. Y además es coordinador del vértice institucional del gobierno de Canelones. Hay que decir, nosotros en la primera vuelta de las elecciones anduvimos caminando esas calles montevideanas, visitando comités de base y también centros de elección. La verdad que fue un proceso que se desarrolló de manera muy tranquila y también tuvimos la oportunidad de conocer bastante de cerca algunas cuestiones sobre la historia del Frente Amplio, que es sí. Algo interesante de conocer, y también del proceso que ha hecho esta gran coalición, este gran frente de partidos, que hay que decirlo, está integrado por una amplitud de fuerzas, como el Movimiento de Participación Popular, la Asamblea de Uruguay, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, la Alianza Progresista, la Vertiente Artiguista, el Nuevo Espacio, Claveles Rojos, el Partido de la Victoria del Pueblo, el Partido Obrero Revolucionario, el Partido Socialista de los Trabajadores, ex-PRT, entre otros grupos políticos de izquierda, lo que habla también de la amplitud de un movimiento. Si quieren pueden ir a buscar también la nota que publicamos en aquel momento, claro, donde también describimos un poco de qué está compuesta esta fuerza política, bastante interesante de observar, porque hay que tener en cuenta que en 2019, cuando perdieron las elecciones frente a Luis Lacalle Pou, sí. Este movimiento político inició también un proceso de autocrítica muy interesante de comentar, que tuvo que ver con volver a reconectar con su base política, salir a recorrer el país a partir del diseño de un dispositivo denominado el Frente de Escucha, algo que les permitió también reescribir desde la base, crece desde el pie, decía Cita Rosa. Bueno, escribir desde la base un nuevo programa político. Sí, porque además estuvieron 15 años en el gobierno, el Frente Amplio con toda su historia potente de organización popular, desde la base, valga la redundancia, y con grandes referentes como el mismísimo Pepe Mujica. Estuvieron 15 años gobernando. Los desbancó esta fuerza tradicional de la política uruguaya. Habrá un conjunto de razones que expliquen eso, pero que bueno, se reagrupó hoy en esta coalición republicana, y como para saber quiénes son estas coaliciones que se enfrentan, más bien el Frente y una coalición, vale decir que está conformada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, los dos grandes partidos históricos del país, el Partido de la Gente, el Independiente, el Partido Militar Cabildo Abierto, que tenía también entre los candidatos a Manini Ríos, y la incorporación bien reciente del Partido Constitucional Ambientalista. Ahí está, alerta, ambientalistas de derecha también están caminando nuestra América. Bueno, contra ellos esta contienda el próximo domingo, pero bueno, nos avisan que ya lo tenemos. Ahora a Pedro, sí. Por fin. Dale, Pedro. Así que, hola, Pedro. Bienvenido. ¿Lo escuchamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo para ustedes. ¿Se escucha ahora? Sí, te oímos perfecto. Y te vemos bien. Qué bueno, porque bien, fue complicado. Estoy en este momento en el interior de Canelones. Canelones es el departamento que Yamandu Orsi fue intendente durante 10 años, y durante 10 años anteriormente fue secretario general. Y bueno, Canelones tiene la particularidad de mucha ruta, mucho campo y poblados aislados. Entonces, en poblado y poblado se complica la conexión, que dicho sea de paso, ha empeorado bastante la conexión. Nosotros tenemos una empresa pública, Antel, que ustedes la deben conocer, que es quien provee el servicio de telefonía e internet en la gran mayoría de los hogares y teléfonos móviles, que este gobierno, mediante
la ley de urgente consideración, la LUC, eso de la ley ómnibus, que ustedes tuvieron una experiencia parecida. Bueno, básicamente le permite a las empresas ser parte de la infraestructura nacional para el provecho, obviamente, de las empresas. Y eso ha generado, obviamente, que la misma infraestructura que teníamos para la empresa estatal Antel, ahora tengamos que compartirla con Movistar y Claro, por lo cual no es un chivo, es un detalle real. Estamos complicados con la conectividad, como nunca estuvimos en Uruguay, porque gozábamos de una muy buena conectividad, y eso ha perdido calidad en los últimos tiempos. Pero no me digas que las empresas privadas no hacen las inversiones suficientes de calidad, de categoría, que garantizan después que el Estado Nacional les ponga toda la guita en subvenciones que le pone. Bueno, básicamente es eso, pero no es suficiente. No hacen las inversiones, porque dicho que pasó, reitero, están usando la infraestructura del Estado. Los liberales vinieron a usar, los neoliberales vinieron a usar la infraestructura del Estado para sostener las empresas. Bueno, Pedro, así empezamos esta entrevista con ese dato tan gráfico al respecto. Y bueno, un poco, ya que estamos hablando de eso, te queríamos preguntar, además de esto que nos estás contando, ¿qué país recibiría el próximo gobierno? A ver, primero permítame comentar un par de cuestiones que ustedes planteaban, que yo escuché la introducción, que fue muy completa, muy cierta, pero simplemente agregarle, no corregir para nada, sino que agregarle, el Frente Amplio tiene 52 años de coalición. Y 52 años en Latinoamérica implica atravesar las dictaduras militares, previo, y posteriormente el Frente Amplio se mantuvo unido. ¿Cómo no podíamos estarlo luego de una derrota en 2019, cuando la gente legítimamente eligió a una coalición de gobierno que prometía un montón de cuestiones? Y ahora vamos a entrar a detallar parte de lo que venimos conversando con los uruguayos y las uruguayas, en mi caso principalmente en Canelones, pero obviamente que en todo el país, sobre aquello que el eslogan que tenía la coalición de gobierno, que eran prometer los mejores 5 años de tu vida. Eso era la promesa. Los mejores 5 años de tu vida prometía la calle Pou los uruguayos y los uruguayas, y pedía la confianza para gobernar. A partir de ahí, una serie de promesas básicas que obviamente fueron recontra incumplidas, porque de los discursos más acalorados del hoy presidente tenemos como destaque promesas tal como no van a subir los combustibles, no van a subir los impuestos, no va a subir la tarifa pública, que es luz, agua, teléfono, y básicamente pasó exactamente lo contrario, ¿no? Pero exactamente lo contrario. Entonces ahí tenemos un país que para los ciudadanos, en sus costos de vida cotidiano, subió porque subió el precio de las cosas, de todo lo que se consume, subió los servicios básicos, como decíamos recién, subieron los combustibles, pero tenemos una pérdida de salario real durante 40 meses en este periodo, que dejó obviamente más lejos a los uruguayos y las uruguayas de poder completar una canasta básica de servicios, alimentos y etcétera, de las cosas que se precisan cotidianamente. Entonces, a priori lo que podemos decir es que recibimos un país con menor poder de consumo, donde el 95% de los hogares perdieron salario en términos reales. Obviamente que cada franja de la sociedad impacta distinto, no estamos diciendo que Uruguay esté en una situación crítica en el 95% de las personas, ni mucho menos, pero sí es real que los hogares perdieron salario en estos 5 años. Entonces, menor consumo, seguro. Tenemos algunas cuestiones básicas de empleo, informalidad, que aumentaron. Tenemos precariedad en el trabajo, que ha aumentado, ni que hablar. Nosotros le decimos acá un término que son los 25.000 pesistas. 25.000 pesos en Uruguay más o menos ronda algo así como unos 500 y poco de dólares, y hay más de 500.000 personas que ganan ese salario y que obviamente en este periodo no han podido pasar esa franja. Estamos hablando que un alquiler promedio de una casa en Montevideo, un apartamento de una casa en Montevideo, vale eso. Un poco más, un poco menos, pero un sueldo entero
se puede ir en un alquiler para graficarlo. Y después dos temas que los dejo como grandes paraguas, que son la inseguridad y la corrupción. Dos cuestiones que van de la mano y que han sido índices que crecieron muchísimo. Hoy por hoy en Uruguay, un día y otro también, y hay datos que asustan realmente, gurises baleados, niños y adolescentes fallecidos y fallecidas, obviamente que los índices de inseguridad en el cotidiano vivir han cambiado muchísimo. Fue una de las grandes críticas que se le hizo al Frente Amplio, sobre todo en su último periodo, y bueno, y la situación ha empeorado. Estructuralmente cambió el delito en Uruguay. Hoy somos un centro de acopio y exportación de cocaína, y eso ha llevado a que los barrios y los territorios más alejados empiecen a haber situaciones espantosas. Estamos hablando de crímenes de descuartizamiento, estamos hablando de sicariato, estamos hablando de situaciones muy complejas. El gobierno deja un país más inseguro con motivos bien claros. Menos preocupación por el lavado, menos preocupación por la presencia policial en el territorio y obviamente menos preocupación por lo que pasa en la inmensa mayoría del territorio nacional. En resumen, económicamente más complicado, con una deuda país bastante más elevada, y con el bolsillo de los uruguayos más flaco y con la educación, salud y seguridad en deterioro. No se cumplió la promesa entonces de los mejores 5 años. Qué difícil. Bueno, hay un 5% de uruguayos que le va mucho mejor. Sí, bueno, está bueno decirlo, ¿viste? Nosotros acá siempre recuperamos la idea de que cuando hablamos de las grandes crisis del capitalismo, por ejemplo, en otro orden de cosas, ¿no? Pero en las crisis siempre hay ganadores y cada vez son menos y cada vez, aunque podamos reconocer las mismas familias, los mismos nombres, en nuestros países latinoamericanos hay una tradición oligárquica que después los encontrás, incluso nosotros desde la campaña del desierto hasta el último gobierno de Macri y de Milei, vemos algunas repeticiones, pero claro, no nos va bien a las mayorías. Hay una minoría que siempre gana. ¿Qué podrías entonces, plantearnos de cara al domingo? ¿Cómo has visto este tiempo entre el primer resultado y lo que será finalmente el balotaje? Han estado, como bien decís, y siguen estando recorriendo el casa a casa, el comunidad a comunidad. ¿Qué crees que puede suceder? Bueno, primero que en octubre el Frente Amplio le fue muy bien. Muy bien. Se quedó con el Senado, la mayoría del Senado. Se quedó con el Senado, creció casi 6 puntos en comparación a la elección anterior. Ganó en 12 departamentos, son 19 en Uruguay, 12 departamentos ganó el Frente Amplio. Los del interior son los que sorprenden, porque ganamos en lugares donde jamás habíamos ganado. Terminamos, como decían bien, con el Senado con mayorías claras, pero también con una representación en diputados de 48 diputados, que son 50 la mayoría, o sea que quedamos muy cerca también de esa mayoría en diputados. No sé por qué nosotros, los y las Frente Amplistas, tenemos la manía de complicarnos en las últimas elecciones y pensar que vamos a ganar en primera vuelta. Claro, ojo. No, y yo no quiero que me diga no, porque vamos a ganar nosotros. O sea, no es esa la pregunta, sino más bien, ¿cómo ha sido este proceso? Está bueno lo que estás diciendo. Tiene que ver con lo que después se convierte en una foto, pero es un proceso social y político. Es un proceso. Bueno, cuando arrancamos en la campaña interna, ustedes recuerdan que acá es interna, legislativo y presidencial, ¿no? Porque esa interna de los partidos es una obligación, tuvimos una gran participación. El Frente Amplio apostó a crecer en comparación al 2019 y terminó creciendo mucho más que en 2014, números similares a cuando Pepe fue candidato, o sea, tuvimos una excelente votación. Y bueno, agarramos, como digamos, nos había ido bien, subimos más el techo. Entonces dijimos, vamos a la primera vuelta, porque tal. Y no, sinceramente, el sistema está armado para no ganar en primera. Entonces, acá pasó solamente una vez, desde que hay balotaje,
que fue en el 2004, con un país que se caía a pedazos, con un partido Colorado, que era el partido principal del oficialismo de aquel momento, deteriorado absolutamente, un partido nacional que había dejado tirado al partido Colorado, que cuando estalla la crisis del 2002, le retira a los ministros y se va para casa, y los deja solo al partido Colorado, gobernando una crisis, seguramente la crisis más grande que atravesamos en el Río de la Plata en conjunto. Sí. Y bueno, y ahí el Frente Amplio gana en primera vuelta con Tabaré Vázquez, con lo que significaba Danilo Astori, ministro de Economía, y la seguridad que le daba al mundo empresarial, obviamente una oleada frente amplista arrolladora, y con todo eso llegamos al 50, algo por ciento, ya que pensar que hoy uno de los partidos va a ganar en primera vuelta es complicado. Si nosotros tuviésemos el sistema que tienen ustedes, por ejemplo, ya Yamandu Orsi sería presidente, porque superó el 40%, votó un 44%, y quien lo siguió, Álvaro Delgado, estuvo en un 27%. O sea que es una diferencia importante. Y bueno, y ahí surge un acuerdo de cúpula, un acuerdo de dirigentes, de intereses de dirigentes, donde hacen un rejunte de dirigentes para presentar lo que es la coalición de gobierno, o lo que ellos denominan de esa manera, coalición multicolor, coalición de gobierno. No hay una identidad, no hay un partido detrás de eso, hay un nombre fantasía, un nombre casi que comercial, que se le pone a esta segunda vuelta. Y ahí, bueno, intentan repetir la misma foto que tuvo la calle Pou en el 2019, con una serie de partidos que lo apoyaban, pero no es lo mismo. Hay un cabildo abierto, ustedes lo nombraban como un partido militar, y es verdad, es civil y militar y civil. Un ambientalismo que no juntó 5.000 votos en todo el Uruguay, el ambientalismo de derecha, un partido de la gente que no se presentó, un partido Colorado que tuvo una captación de votos mediante una campaña mediática de Ojeda, un candidato que inclusive cruzó el charco y anduvo bobeando por aquellos lados. Sí. Y entre todo eso presentan para esta segunda vuelta la candidatura de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Primer aspecto que se puede llamar positivo de la segunda vuelta, vamos a repetir que haya en la fórmula es paritaria. Es verdad que se repite nuevamente presidente y vicepresidenta, pero en cualquiera de los dos resultados hay una fórmula que es paritaria, lo cual para la democracia, para el país, es una cuestión para celebrar. Por lo menos como un mojón. ¿Qué otro aspecto positivo tenemos para esta segunda vuelta? Bueno, un montón de adhesiones de quienes no pertenecen a la cúpula del Partido Colorado, del Partido Nacional, sobre la candidatura de Yamandu Orsi. Dirigentes de todo el país, de todos los departamentos, manifestando su apoyo, y de Cabildo Abierto también manifestando el apoyo a Yamandu Orsi, porque lo conocen, básicamente, porque saben quién es, porque lo conocen como intendente. Yamandu tiene el don del diálogo, de la palabra y del acuerdo como algo muy natural, y en esta coyuntura legislativa que nos presenta la primera vuelta, que es histórica en Uruguay, donde ningún partido tiene mayorías en la Cámara Baja y el Frente Amplio tiene mayorías en el Senado, el diálogo se impone. Entonces, todos salimos a hablar del diálogo el día después de la primera vuelta, pero a alguno le queda cómodo y a otro lo tuvieron que disfrazar de dialoguista. Y eso fue lo que termina pasando en estas últimas semanas, incluyendo el debate y la semana posterior, ¿no? Es decir, bueno, Yamandu Orsi, con la tranquilidad y la facilidad que puede hablar desde el diálogo como una cuestión natural, porque lo ejerció, porque lo fomenta y porque ha respetado ese diálogo, y Álvaro Delgado intentando disfrazarse de dialoguista, pero al mismo tiempo pegando cada palo muy complejo hacia la figura del compañero Yamandu, pero sobre todo hacia el Frente Amplio, y con algunos aliados que básicamente instalan el odio hacia la izquierda. Entonces, el discurso del candidato queda dibujado en un conjunto de intervenciones de los distintos socios, que lo que traen en realidad es una cuestión muy lejana al diálogo, sino que más bien todo lo contrario. Entonces, el escenario que vemos para este domingo es las encuestadoras haciendo lo propio y cuidando su profesión y su desarrollo, porque al parecer la diferencia realmente es poca, cuestión que esperábamos también. Está claro que en Uruguay hay dos mitades, y
esperamos obviamente, además de asegurarnos una jornada muy democrática, además de asegurarnos una participación muy alta, realmente entendemos que el voto subterráneo, el de la gente común, más allá de que sus referentes nacionales se inclinen para Álvaro Delgado, la gente termina haciendo lo que hizo en todos los balotajes, que es un crecimiento importante del Frente Amplio. Siempre pasa que en la segunda vuelta el Frente Amplio crece por lo menos 5 puntos, es el mínimo que ha crecido, eso fue en el 99, y siempre cosecha adhesión en los partidos tradicionales. Qué interesante, Pedro, todo lo que nos estás narrando, porque nos permite comprender, un poco cómo se ha ido desarrollando en estos últimos días también la conversación pública al respecto de, cómo se va a terminar de resolver esta disputa electoral el domingo. Pero te vamos a sacar ahora un poquito afuera de las fronteras, porque un poco también venimos analizando que estamos en un mundo bastante complicado. Entonces, un poco yendo un poco más allá del domingo, para pensar un poquito qué desafíos puede tener un gobierno de izquierda en un mundo como hoy, en el que sabemos que va a ser presidente Donald Trump, donde vemos procesos inflacionarios generalizados, cambios climáticos, cambios muy profundos también en el mundo del trabajo. Un poco preguntarte también eso que sabemos que a lo largo del tiempo la izquierda ha sabido construir respuestas también para las diferentes crisis. Entonces, un poco consultarte cómo están leyendo eso desde el frente. Bueno, es recontra interesante, lo tendría que haber planteado inclusive en lo que me preguntaban al principio de cómo queda el Uruguay que podríamos recibir el 1 de marzo del 2025. Y también el íter internacional ha tenido transformaciones negativas muy fuertes. Ustedes han visto a nuestro presidente, a la calle Pou, nosotros acá decimos sacar pecho como gorrión de basurero. Porque llegando casi que al ridículo en algunas presentaciones internacionales donde, por ejemplo, ha dedicado intervenciones en la ONU para hacer política local. Entonces, más vergüenza tenemos nosotros de Milei. Yo te quiero consolar con esto, vos viste. Bueno, no lo voy a discutir, sinceramente. Pero se entiende el punto, sí, importante. Claro, entonces en esa postura, lo que nos ha pasado, porque la calle pecherea en el ámbito internacional para quedar bien con los de adentro, porque el uruguayo es muy de eso también, pero es muy de eso en el fútbol, en el básquetbol, en un deporte, no en la política internacional, donde básicamente nos hemos dedicado toda nuestra historia a dialogar con nuestros vecinos y a ubicarnos en un mapa internacional donde somos chicos del mercado, de economía. Nuestro mayor capital político internacional es la seriedad, el respaldo a las instituciones, los procesos históricos más allá de quién gobierne, y esas cosas son las que ha dinamitado Cancillería y el presidente de la República, o que ha intentado dinamitarlo durante estos 5 años, y tiene mucho que ver con el trabajo de las personas. Nosotros, por la postura de la calle Pou, le damos la espalda hace unos meses atrás a Argentina y a Brasil a partir que asume Lula, y son nuestros principales compradores de productos de exportación, y es el trabajo de nuestra gente y es nuestra mano de obra. Nosotros, lo que nos compra San Pablo no se lo vendemos a toda Europa. Entonces hay una dicotomía entre la realidad y el discurso presidencial que es complejo. Estuvimos los 5 años esperando para una firma, o sea, seriamente esperando nadie, ¿no? Pero sí anuncio tras anuncio, es una firma de un tratado de libre comercio con China por fuera del Mercosur, sí, porque somos los capos de los capos, entonces nos vamos para allá y firmamos nosotros, y nos mandaron un mail, como mucho. Entonces, es peligroso la forma en la que Uruguay se manejó estos 5 años, pero creo que al mismo tiempo las izquierdas de Latinoamérica estamos atravesando momentos de inflexión.
donde obviamente las derrotas electorales hacen al retroceso de lo que nosotros entendíamos como cuestiones fundamentales en la vida de las personas, y eso ha tenido un deterioro notorio en derechos, en posibilidades, en desarrollo y acceso, pero que nos queda también un capítulo inmenso que poco podemos influir, pero sí tenemos que dar la discusión para entenderlo y prepararnos para un futuro complejo donde el medio ambiente y la guerra nos asoman como dos elementos de alto peligro, ¿no? Y ahí, si siempre lo dice Pepe, y Pepe habla mucho con Lula, y Pepe habla mucho con los referentes de izquierda de la región, y plantea, ¿no? Si dos elementos. Primero, que los países no se mudan. No, o sea, los países están en el barrio que les toca. Los países no se mudan. Entonces, si no te llevas bien con el de al lado, estás complicado para siempre. No es una cuestión que vayas a resolver yéndote del barrio. Eso primero que nada como una cuestión básica, pero bien gráfica. Y lo otro es decir, bueno, si no tomamos el ejemplo de la pandemia, donde por comprar separado las vacunas hicimos un desastre en Latinoamérica y le pusimos la mayor parte de los muertos del COVID, se lo pusimos en Latinoamérica, siendo la población menor, sí, bueno, algo tenemos que aprender, porque nos va a pasar con el agua, y nos va a pasar con los alimentos, y nos va a pasar con el desarrollo tecnológico. ¿Y cómo vamos a discutir el mundo del trabajo de mañana si no lo entendemos como bloque? Entonces hay ahí una cuestión que tendríamos que como países, más allá de los gobiernos que estemos atravesando cada uno, entender que hay cuestiones básicas que hacen a la supervivencia de la gente en el continente y el relacionamiento institucional. Entonces, para ser breve, un cambio de política internacional apostando al diálogo y la interacción con el barrio, obviamente la apuesta a mercado cercano, con mucha más potencia que a veces que irte al otro lado del mundo. Por lo menos para nosotros es fundamental recuperar vínculos comerciales con Latinoamérica que perdimos en este tiempo. Y después el deseo o el planteo que hace Pepe, decir, vamos a juntarnos porque solo nos pelan, solo nos comen, y tenemos algunos desafíos que son salud, tecnología y trabajo, que tenemos y medio ambiente ni que hablar, que tenemos que encararlos juntos y juntas. Ni que hablar, no te vamos a robar más tiempo, pero de verdad que podríamos conversar mucho más. Sin embargo, nos vamos a preparar para lo que va a ser el mismísimo domingo. Te agradecemos muchísimo el análisis, te agradecemos la información de primera mano y también, pensar en términos más allá de lo electoral, de proyecto de país, de proyecto de región, de lo que necesitan las y los trabajadores a lo largo y ancho de nuestras patrias chicas, pero que tienen un destino en común, y es antiimperialista y deberá ser con justicia social. Así que gracias por acompañarnos, Pedro Irigoyen, o Irigoyen, tal vez lo pronunciamos mal. ¿Cómo es? Irigoyen. Cortito. Acá hay dos Irigoyen o Irigoyen. A los que los doctores son Irigoyen, los comunes son Irigoyen. Y bueno, entonces, Irigoyen. Acá estuvo Pedro Irigoyen, diputado electo por el MPP 609, la fuerza del Pepe Mujica, allí en Uruguay. Hoy es coordinador del vértice institucional del gobierno de Canelones y anda recorriendo ese Canelones de puerta a puerta. Gracias por haberte conectado a pesar de la recorrida. No, gracias a ustedes, un saludo grande a la patria hermana, y bueno, nada, que sea uno de un montón de encuentros, siempre vamos a estar a disposición para la conversación. Saludos, excelente. Mucha fuerza, mucha resistencia y vamos arriba. Vamos arriba, me encanta ese final. También. No puede ser de otra manera. Con un hermano del otro lado del Río de la Plata. Y decimos que el domingo no se lo tienen que perder. ¿Qué vamos a hacer, Jimena Montoya? Y cosas especiales. Por supuesto. Y porque viste que los domingos